Hola, buenas tardes para todos. Entonces, bienvenidos. Vamos a comenzar a repasar un poquito lo que hemos venido diciendo respecto de las funciones delegadas. Como les venía diciendo, la invitación fue para que pudiéramos hablar hoy del Poder Judicial y de cómo es su verdadera cara, cómo debería en este concierto constitucional que venimos desarrollando, cómo debería comportarse el Poder Judicial respecto de del cumplimiento de sus funciones constitucionalmente definidas. ¿Bien? Entonces decimos que para entender un poco lo que venimos hablando, aquellos que no lo hayan podido tener a la mano, estamos hablando de las funciones delegadas políticas, de orden político, que son las ejecutivas y legislativas. Estas funciones, nosotros según el artículo 22 de la Constitución Nacional, las hemos delegado, según reza esa primera parte de ese artículo que dice: el pueblo argentino no delibera sino a través de sus representantes, no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, es la frase, ¿no? Esta frase que es tan conocida entre nosotros, sucede que es la llave de la representatividad, ¿correcto? Nosotros no gobernamos ni deliberamos sino a través de nuestros representantes, que decidimos elegir, digamos, por el voto directo. Bien, nosotros nos reservamos el sufragio directo como herramienta para delegar en nuestra representatividad las funciones políticas que acabamos de mencionar. Decíamos que no hemos podido ejercitar ese sufragio en lo que se refiere a la designación de los legisladores, por lo cual estaba comprometida esa representatividad en lo que hace ese poder, por lo cual habría con eso una importante limitante en el equilibrio institucional. Bien, entonces cuestionábamos eso, cuestionábamos la posibilidad de que estos legisladores pudieran implementar el juicio político, cumplir en general con todas las obligaciones primordiales que en el artículo 75 se disponen, ¿bien?, para que estos legisladores, sin representatividad por ahora, pudieran otorgarle al resto de los poderes, ejecutivo, función delegada, y judicial, función no delegada, las herramientas para que pudieran funcionar. Bien, entonces estos conceptos que los hemos explicado en detalle en otros videos, hoy se los recordamos muy escuetamente para que pudiéramos ponerlos en contexto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde es el comienzo que nosotros pretendemos tener como punto de partida? Bien, entonces esta situación de las funciones delegadas, también decíamos que le faltaba legitimidad a quienes tienen que cumplir con una función de las delegadas, de la más importante, ¿no?, la legislativa. Bien, con esa debilidad institucional que habíamos tratado, hoy vamos a hablar concatenadamente y vamos a tratar de establecer una conexión con aquellos temas que hemos tratado con tanta profundidad, ¿no?, ejemplificados con eventos judiciales de la realidad. Hoy vamos a ser mucho más gráficos, ¿bien?, porque hablábamos de que esa función legislativa es la más importante que la Constitución define, por lo cual es la primera, ¿no es cierto? Es la primera por un motivo, decíamos, porque es la que establece las herramientas a los otros dos poderes para cumplir con sus funciones. Bien, ya viniendo con un grave problema de estabilidad institucional, de seguridad jurídica, ¿no?, que es la representatividad que no hemos podido ejercitar respecto de la designación de los legisladores, ¿no es cierto?, es que ustedes van a entender, digamos, dónde está la mayor problemática respecto a la estabilidad institucional, que es el tema que vamos a tratar hoy. Los legisladores, entonces, al no venir designados por el sufragio directo, universal y obligatorio, cuando hacen algo que no nos gusta, no podemos tomar la decisión de removerlos, porque no tenemos el voto directo, no los pusimos en el lugar donde están por nombre y apellido, como es nuestro derecho. Decíamos que eso está reservado
el voto directo en el 45 y en el 54, diputados y senadoras respectivamente. Bien, esto en varias opiniones cuando ingreso en redes sociales, Instagram, Facebook, X, ex Twitter, ¿no? Y encuentro alguna referencia de actualidad que me permite introducir el vocablo, que digamos el tema que a nosotros nos incumbe hoy, y hago las menciones pertinentes respecto a esta falta de legitimidad porque lo considero troncal, indispensable para que podamos nosotros recuperar la institucionalidad, que a este presidente por primera vez le preocupa la cuestión. Después vemos si él en el proyecto de ley de bases nos está dando las herramientas para poder cumplir con el ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos. Ya vemos que en principio ha hecho un intento en la ley de bases, donde ha querido hacer la reforma, introducir la ley de juicio oral por jurados, que no la tenemos con el alcance que vamos a ver hoy que debiera tener, pero además ha querido modificar la ley electoral para propiciar el voto directo respecto de los legisladores. Esto lo hemos podido ver que en ese proyecto que en enero ha debido dejar de ser tratado, bien, por las circunstancias que ustedes ya saben, son de público conocimiento, por lo cual no perderemos este tiempo con rememorarlas aquí. Nos interesa a nosotros solamente la cuestión técnico-profesional, ¿sí? La cuestión jurídica. Bien, entonces estamos recordando estos eventos porque el Congreso tiene una enorme deuda desde el punto de vista institucional con el ciudadano. Porque cuando decidió organizarse políticamente, a su primer Congreso, además del artículo 22, de dejar claro que el pueblo argentino no delegaba la función judicial, porque habla solo de gobierna y delibera, el resto significa que lo ejerce a título personal, crea entonces el instituto del jurado en el artículo 24. Bien, ese artículo 24 crucial que determina y pone en cabeza la administración de justicia en el pueblo argentino. ¿Por qué? Porque el jurado se reserva para sí una de las principales funciones de justicia, que es la de condena. Bien, pero bueno, vamos a detenernos acá un segundito para poder adentrarnos cuando mencionamos el artículo 24. Desde el punto de vista conceptual, analicemos al Poder Judicial, que es aquel que nosotros, aquella función que nosotros no hemos delegado. ¿Por qué decimos que no hemos delegado? Porque la función de condena es la que nosotros nos reservamos para sí y es la más importante del proceso. Bien, que es la que define, atribuye la responsabilidad por un acto ilícito. Bien, tengan en cuenta ustedes y no se me confundan de que yo cuando hablo de ilicitud, la facultad de condenar, no lo hago solamente en el ámbito penal. El ámbito penal es el más importante y es el que por naturaleza nos lleva a nosotros a pensar que esa es la materia del derecho por excelencia, en donde un jurado debe emitir su juicio de valor. Pero cuando hablamos de ilicitud en general, estamos hablando de ilícitos civiles, ilícitos laborales, ilícitos penales, ¿bien? Ilícitos comerciales, si ustedes quieren. Son algunas de las áreas del derecho que el jurado también se reserva participación. Solo hay que definir en la ley de juicio oral por jurados, que aún no se ha dictado después de 171 años de vigencia de la Constitución Nacional, necesitamos que tenga también alcance en las demás áreas del derecho. Pero cuando terminemos con la emisión de este contenido sobre el Poder Judicial, que demandará al menos otras 2 presentaciones aparte de esta, para no hacerlo muy extenso, hablaremos también de las demás áreas del derecho. Pero volviendo incluso a la que nos interesa, que es la función en sí, definida en forma genérica en la Constitución Nacional, habla de atribuir la responsabilidad
como dijimos, penal, civil, laboral, de todas las áreas, del área de derecho que se trate, atribuir por ese hecho ilícito que puede tener estas distintas variables. Para eso existen las materias del derecho que están siendo también en la Constitución procesalmente definidas. ¿Bien? Es decir, desde el punto de vista de cómo es la forma en que se lo juzga cada caso, ¿no? En que se lo lleva a juicio. Bien, esto sería la forma sencilla de hacer la bajada de contenido para que ustedes lo puedan internalizar. Bueno, entonces es interesante la charla como viene planteándose, porque ahora vamos a empezar a escudriñar un poco más en profundidad sobre estos conceptos jurídicos constitucionales de rango federal, ¿bien? En donde a nosotros nos dan la pauta de qué participación tiene el pueblo argentino en la administración de justicia. Y créanme cuando les digo que es decisiva porque nosotros somos quienes les dan el final a cada caso. Decimos sobre la responsabilidad o no por un hecho ilícito. ¿Por qué? Porque aquí les va el primero de los principios que debemos tener en cuenta que nutren el sistema de justicia argentino. Y es que el pueblo argentino tiene derecho a juzgar y ser juzgado por sus pares. Esto significa que es un sistema de doble vía, dependiendo de si estoy en un jurado juzgando o estoy siendo juzgado por un jurado. ¿Correcto? Entonces, esta característica nos deviene directamente del sistema de justicia norteamericano, y a medida que vayamos avanzando, ustedes van a encontrar muchas familiaridades de las que nosotros vemos en las películas, porque, como bien saben, la Constitución Nacional en casi todo es un fiel reflejo de la Constitución norteamericana, pero, como a mí me gusta decir, el doctor Alberdi era un adelantado de su época y ha hecho de su copia una versión mejor que la de su original. Y ya verán ustedes por qué, ¿no? Porque instituye la decisión de ese jurado como inalterable, ¿no? Inviolable. Cuestión que en Estados Unidos un juez puede invalidar un veredicto si no cumple con algunos de los requisitos que nosotros, cuando analicemos el proyecto que sugerimos, estamos prácticamente parados en una vereda de enfrente, ¿no? Como quien querría decir las cosas, ¿no? Pero bueno, el punto es que nosotros, para retomar, tenemos un juicio oral por jurado, que es la gran deuda que el artículo 24 no ha podido encontrar satisfacción en el cumplimiento de la función legislativa. ¿Por qué? Porque ya venimos con el arrastre de falta de legitimidad de aquellos que deben cumplirnos con los mandatos constitucionales previstos en ese artículo 75. No se ha cumplido, no se ha satisfacido la necesidad que exige el artículo 24. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido precisamente uno de los mandatos del artículo 75 por el Congreso, previsto en el inciso 12. ¿Qué dice el inciso 12? Básicamente le exige a los legisladores crear la ley de juicio oral por jurados con vigencia en todo el territorio de la República. Esto implica que la administración de justicia, la asignación de responsabilidad, que es la que estamos hablando y definiendo como función de condena, debiéramos tenerla a lo largo y ancho de nuestro país. Es decir, sin importar si somos chaqueños, mendocinos, santacruceños, chubutenses, entrerrianos o de cualquier provincia del interior. Cualquier jurisdicción judicial que tenga la nación definida debiera tener en su administración de justicia este instituto, porque lo determina la Constitución Nacional, por lo cual déjenme decirles que ninguna constitución provincial puede desconocer esto. Por lo cual también ahí vamos a abordar el concepto del artículo 5 respecto de lo que creen tener las provincias respecto de la
autonomía de procedimiento que ellas dicen tener, y no están así, ¿no? Porque las provincias no son autónomas como los estados norteamericanos, y ahí tenemos una de las primeras diferencias con nuestra constitución espejo, ¿no? Nosotros tenemos provincias autárquicas, con lo cual significa que tienen libertades entre tanto se respeten los principios constitucionales básicos, ¿no es cierto? La Constitución Nacional establece principios que no pueden ser desconocidos por otras constituciones internas. Bien, entonces, en lo que hace al concepto de administración de justicia, no puede no haber un jurado en funciones con el alcance y la competencia establecida por los artículos 116 y 118. Y ahí terminamos el recorrido, este primer recorrido que estamos realizando sobre la función judicial no delegada. Y es por esta función de condena que decimos que no es delegada. ¿Y qué dicen los artículos 116 y 118? Bueno, el 116 establece que la función de condena queda reservada para el jurado en todos los casos que no sean los de los 7 incisos que establece el artículo 116, que está definiendo ahí la competencia exclusiva de la Corte como máximo tribunal de justicia que compone el Poder Judicial. ¿Ok? Los 7 incisos esos establecen las materias en las que va a intervenir la Corte. El resto de los juicios que no tuvieran digamos, la participación de cualquiera de los componentes que allí se describen, queda para definición de un jurado en un sistema de justicia que es únicamente de doble instancia. ¿Bien? ¿Y por qué lo digo? Porque la Corte, estamos acostumbrados a que interviene en todos los asuntos. Nosotros normalmente, en su mayoría, hasta que no tenemos un pronunciamiento de la Corte, no consideramos finiquitado un caso. Bien, entonces déjeme decirles que estamos en un error, en principio, en esa apreciación. Bien, porque la Corte solo puede intervenir en un juicio cuando la problemática involucre a alguno de los 7 incisos del artículo 116. Cuando no se refiera la problemática a tratar en el objeto de ese expediente a alguno de estos supuestos, el último tribunal de justicia es, en cuestiones constitucionales, la Cámara de Casación Penal Federal, por tratarse de temas constitucionales, ¿correcto? En los que se involucra, por ejemplo, la actividad de un funcionario público. Entonces, la situación termina con una competencia de doble instancia cuando el tema a tratar no refiere a alguno de los supuestos del artículo 116. Con lo cual la Corte tiene una misión en específico, debidamente delineada por la Constitución, que no es la que está desempeñando, o la que ha estado desempeñando. Ha hecho una vastísima jurisprudencia muy antigua, que tiene casi 2 siglos de pronunciamientos. Estamos hablando de que por lo menos tiene 150 años, por lo menos, el pronunciamiento del máximo tribunal, pero siempre en exceso de lo que son sus funciones, porque hemos visto que a lo largo de su historia la Corte ha intervenido en causas particulares que no involucran los conceptos del artículo 116, que obviamente tenía otro número antes de la reforma, ¿no es cierto? Pero ya lo vamos nos vamos a interiorizar sobre dónde están físicamente estos conceptos. Hoy es el artículo 116 que nos dice en qué debe expedirse la Corte Suprema. Y al iniciar el artículo habla del jurado. Bien, y el jurado interviene cuando no hay ninguno de estos supuestos del artículo 116. Desde la primera instancia hasta la instancia de apelación. Obviamente que ahí nos sugiere en la narrativa de la Constitución que tenemos un jurado para juzgar en primera instancia y un jurado de revisión. ¿Por qué les digo?
Porque el jurado, el pronunciamiento del jurado, que se llama veredicto, ¿no? Es una de las expresiones de soberanía más importantes que tiene el pueblo argentino y es inviolable. Ese veredicto es el pronunciamiento de un jurado. Bien, esa voluntad popular de condena es inviolable por los jueces y por ninguna otra autoridad definida por esta Constitución Nacional. Con lo cual, el pueblo argentino es soberano en su tierra y es quien tiene la última palabra en la condena cuando se trata de temas que no son los que involucran los incisos del artículo 116. ¿Bien? Porque es entonces de doble instancia, tenemos dos jurados, uno de primera instancia y el otro que es el que revisa la decisión de sus pares de primera instancia en caso de que procesalmente corresponda a la apelación. ¿Bien? Que obviamente al no tener ley de juicio oral por jurados no la tenemos definida. ¿Bien? No tenemos en realidad un juicio oral por jurados que nos diga cuándo prospera una apelación y cuándo podrá ser un veredicto revisado por otro jurado de apelación. ¿Bien? Esto lo veremos cuando tratemos el proyecto de reforma que nosotros proponemos para que se adecuen los términos de la Administración de Justicia a los constitucionalmente impartidos. ¿Bien? Entonces, lo que decimos es que el veredicto es junto al voto directo, universal, obligatorio, las dos expresiones de soberanía más importantes del pueblo argentino que lo sitúan como gran protagonista de la vida institucional de la nación, con lo cual si queremos el presidente, bueno, yo involucro que quiere buscar o necesita imperiosamente el país y comparto esa idea de que necesitamos capitales extranjeros que vengan a invertir, que encuentren, digamos, a este país como una gran alternativa para eso. Pero bueno, yo entiendo de que el señor presidente debería comprender que no puede seducir a ningún capital extranjero sin ofrecer garantías jurídicas, estabilidad institucional, ¿bien? Institucional, jurídica. Entonces, ¿quién les va a dar esa garantía a los extranjeros y a los propios, sobre todo, ¿no? A nuestros propios ciudadanos, que son los primeros en querer ser acreedores, primero del ejercicio de sus propios derechos civiles y políticos, que estamos viendo claramente que se nos ha suprimido eso. Pero una vez en funciones, esos derechos, a nosotros nos interesa primero ser los beneficiarios de esa administración de justicia impartida por nosotros mismos, ¿no? Y en el extranjero, entonces, ver con buenos ojos que sin importar, digamos, la ideología política que gobierne los órganos políticos, la justicia permanecerá independiente de esa ideología y podrá juzgar el comportamiento de esos poderes políticos delegados, ¿no? Para que exista, digamos, una metodología de juzgamiento que es a través de este jurado que estamos hoy familiarizándonos de a poquito, la metodología correcta para establecer una independencia del Poder Judicial absoluta que se requiere para que las decisiones que se tomen en la atribución de responsabilidad por un hecho ilícito provenga del mismo ciudadano, el cual tiene derecho a ser juzgado y juzgar a sus pares, como veníamos diciendo. ¿Bien? Es la única forma que nosotros podemos independizar el Poder Judicial de lo que son los órganos políticos de gobierno que designan a los magistrados. Por una metodología política de designación de los magistrados es que nosotros tenemos este sistema de justicia con base en un jurado para determinar la responsabilidad. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos allí una de las principales dificultades de dependencia del Poder Judicial respecto de los dos políticos, cuando los magistrados toman por nosotros las decisiones de condena y estos, como son designados por la política, cuando llega la hora
de juzgar el comportamiento de quienes los designan, tiene las limitantes que estuvimos viendo, ¿no? Entonces, en esto van a ustedes comprender rápidamente por qué existe la impunidad que estuvimos viendo durante estos 171 años, ¿no? La impunidad, digamos, se la puede ver que tiene muchísimos años cuando ustedes, algunos tendrán mi edad o serán más grandes, conocerán el dicho, hazte amigo del comisario o del juez, si quieres tener, ¿no? Bueno, un buen pasar, ¿no? Entonces, algo así dice el dicho, ¿no? Pero esto tiene muchos años de estar, bueno, produciéndose la situación se viene viendo en los hechos, justamente porque la atribución de responsabilidad la hace un magistrado por nosotros en los casos donde importa la decisión, que es donde en el artículo 118, que es el final del recorrido constitucional que hacemos para definir el sistema de justicia, entonces vemos que el artículo 118 le atribuye a ese jurado cuál es el alcance, cuáles son las causas que va a tener en combinación con el 116, cuál es el alcance exclusivo digo, porque el jurado tiene exclusividad cuando se trata de causas de orden público, es decir, con dependientes de instancia pública, es decir, que el Estado investiga por sí sin necesidad de tener una denuncia del particular, ¿bien? Y las otras causas que tienen que ver con todas las causas que tienen que ver con la actividad de los funcionarios públicos a los que debe controlar, que son todas aquellas que tiene competencia federal, ¿bien? Donde el Estado es parte en la investigación que se está realizando, ¿bien? Sea esta, ya les digo, civil, laboral, penal, no importa la materia. En este momento nosotros estamos definiendo el sistema de justicia en abstracto, ¿bien? En general, ¿bien? Porque la Constitución tiene términos genéricos para todas las áreas del derecho, ¿bien? Entonces, hasta aquí tenemos un recorrido muy laxo, muy escueto, pero muy simple de apropiarlo, de entenderlo, cómo funciona y donde vemos nosotros en estas primeras apreciaciones que se encuentra la debilidad institucional o la dependencia absoluta que vemos en la actualidad que el Poder Judicial tiene del orden del factor político o ideológico que gobierna de turno los otros dos poderes, ¿bien? Entonces, deberíamos, como primera medida, sacar la decisión de condena de los jueces como primera, digamos, gran reforma que debemos producir para independizar el Poder Judicial. ¿Bien? Pero no sería suficiente si fuera solo eso. ¿Bien? Porque cuando hablamos de Poder Judicial, ya habiendo recorrido el 22, 24, 75, inciso 12, 116, 118, tenemos que hay un artículo más que está involucrado en la administración de justicia, ¿bien? Para terminar de delinearla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Las funciones de justicia también son 3 y no las hemos delegado todas. Las otras 2 sí las hemos delegado. ¿Y de qué hablamos? De la función acusatoria, artículo 120 de la Constitución Nacional, y la función de proceso, que sí la hemos delegado en los magistrados, y es aquella contenida en los artículos 16 y 18 que garantizan el debido proceso, lo que ustedes conocen como juicio justo, igualdad ante la ley, el principio de igualdad ante la ley, el derecho de defensa en juicio, el debido proceso, juicio justo, al que todos tenemos que tener derecho y ser tratados por las autoridades judiciales del mismo modo, con un criterio abstracto, con criterio digamos, independiente, fundado, ajustado a derecho, ¿bien? Con
bueno, las especificidades que venimos tratando. Es decir, si cada uno de los institutos está en el desempeño de sus funciones, como lo manda la Constitución, tendríamos los tres, los tres institutos judiciales abocados a su específica función. Bien, entonces son tres las funciones judiciales que tenemos identificadas hasta aquí, que involucran la administración de justicia. Ya vimos el jurado, cómo estaría definido, con la función de condena, en qué casos son los que debe decidir en exclusiva, no el magistrado, sino este jurado, y al mismo tiempo tenemos la función acusatoria del artículo 120, que pone esta función en cabeza del Ministerio Público Fiscal, los fiscales, que ustedes conocen, en su mayoría conocemos el instituto por las investigaciones penales, pero fiscales también hay en los demás fueros, ¿bien? Con las funciones por materia que cada uno de los fueros establece, ¿correcto? Entonces, el Ministerio Público Fiscal es el representante del pueblo argentino porque hemos delegado esa función en los fiscales en el combate del delito. ¿De qué delito estamos hablando? Ya saben ustedes, ¿no? Penal, civil, laboral, no importa, es delito lo mismo, pero de distintas especialidades, ¿no? O características esos delitos. ¿A qué llamamos ilícito? Vamos a sacar la parte de delito que ustedes asocian directamente con el fuero penal, ¿no? Decimos delito a aquellos que son derivados del Código Penal. No. Bueno, sacamos el término, delito y lo reemplazamos por ilícito. El ilícito es aquello que va contrario a derecho, ¿bien? Que es contrario a las normas. ¿Qué normas? Cualquiera que sea violentada, cualquier norma del ordenamiento jurídico que sea violentada por la acción de un sujeto, alcanzado por esas normas, va a estar cometiendo un ilícito. Esto significa entonces que nosotros tenemos allí en el ilícito, y en la definición de qué tipo de delitos, de ilícitos estemos cometiendo, bueno, será la participación del jurado. ¿Bien? Pero cuando se trata de combatir ese ilícito, lo hacemos a través del Ministerio Público Fiscal, que son quienes, los que nos van a representar a nosotros en la determinación de la política criminal. La política criminal yo la fijo en el orden de combatir el ilícito. Yo soy el fiscal que voy a tener la única y exclusiva función que el pueblo argentino me delegó, ¿no?, para representarlo en el combate del delito. ¿Bien? Voy a representar directamente al pueblo argentino en la labor que hago para combatir los ilícitos en todas las áreas del derecho. ¿Sí? Yo como fiscal voy a tener esa gran y altruista responsabilidad, indispensable responsabilidad para el funcionamiento de la administración de justicia. ¿Bien? Muy bien. Entonces, lo que decimos acá es que tenemos un importante actor, ¿no?, que, desempeña esta función tan importante. Pero nosotros hemos delegado esta función, pero no nos pudimos reservar el voto directo para designarlo, ¿no? Porque la ley orgánica que tendría que haber dado para garantizarle, como dice el artículo 120, a este órgano, independencia de funcionamiento y autarquía de presupuesto, ya vamos a ver en otras emisiones, vamos a profundizar estos conceptos para que ustedes sepan de qué se trata, ¿no? Pero nos quedamos con el concepto de independencia, ¿bien? Si yo, como Congreso, tengo que crear el instituto y tengo que darle la independencia de funcionamiento respecto de sus otros dos órganos judiciales, e incluso de los políticos, de las funciones políticas de gobierno, no necesito tener una metodología de designación de sus autoridades que no sea política. Bien, porque si se trata de una función judicial que el pueblo argentino ha delegado, tenemos que pensar que es lo mismo que cuando delegamos las funciones políticas, legislativas y ejecutivas, que nos reservamos el voto directo,
Y cuando delegamos esta función crucial, delicada de la Administración de Justicia, también deberíamos habernos podido reservar el voto directo para elegir a los fiscales. ¿Bien? Pero claro, vete aquí que no se está hablando de un actor político de gobierno, estamos hablando de un personaje técnico que necesita ser escudriñado, evaluado en los aspectos técnicos primero y después en sus aspectos morales. ¿Bien? El proyecto que nosotros les presentaremos difiere mucho de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que hoy establece una metodología de designación igual a la de los jueces, política. ¿Bien? Entonces tenemos con los fiscales el mismo problema de independencia que tienen los jueces. Los jueces porque toman decisiones que le corresponden a un jurado y los fiscales porque tienen que investigar a aquellos que los designan. ¿Correcto? Entonces, en esa lógica no tenemos independencia del Poder Judicial, obviamente, por la magistratura que ejerce funciones que no le son propias y por el Ministerio Público Fiscal que tiene una designación en su ley orgánica política, digamos, con propuesta del Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura, hoy, después de la reforma del 94, con acuerdo de 2/3 del Senado. Bien, así designan los jueces y así se designan los fiscales. Yo estoy viendo que allí hay una dependencia total y absoluta en estas dos observaciones que estoy realizando, porque la función de la magistratura no es la que tiene que tener y porque la designación de los fiscales, que son los que tienen que acusar cuando el ilícito se produce, no hay independencia para poder cumplir con esa función, con ese rol tan importante. Entonces ahí tenemos los aspectos más importantes que debemos corregir a futuro para que podamos tener equilibrio institucional y garantizar seguridad jurídica. Yo hago hasta acá un pequeño paréntesis y una reflexión que ya en las próximas ediciones lo vamos a tratar con casos reales, en donde veamos cómo estas observaciones que estoy realizando respecto del funcionamiento del Poder Judicial hoy, ¿no? en directa relación con lo que debiéramos tener para que podamos comprender por qué tenemos la impunidad que hemos tenido durante tanto tiempo en causas sensibles, por qué en su mayoría los juicios duran tanto, por qué no son prácticos, por qué llega siempre la justicia tarde para resolver una situación que requiere un pronunciamiento de la gente mucho más, un pronunciamiento por parte de la justicia que demanda a la gente mucho más pronto, ¿no? Para que no pierda la rigurosidad de justicia que debe tener, porque la justicia tardía no es justicia, se dice, ¿no es cierto? Entonces, es por estas dificultades que estamos viendo, errores, violaciones de orden institucional que nosotros advertimos con esta explicación que hemos hecho en este desarrollo, que nos ha invitado a reflexionar, ¿bien? Para entender por qué nosotros hemos sido el país que fuimos desde el punto de vista judicial, ¿bien? Entonces, después veremos también más adelante reflexionando que no debiéramos tener jueces políticos como los que tenemos. Un magistrado tiene terminantemente prohibido hablar de política porque la función que cumple debe preservar a rajatabla su independencia de criterio, ¿no? Su imparcialidad, su objetividad. ¿Bien? Entonces, hoy tenemos los abogados que acostumbrarnos a preguntar primero qué inclinación política tiene el magistrado que nos toca para saber cómo piensa o cómo va a decidir una causa, lo cual es un absurdo desde todo punto de vista, ¿no? Pero obviamente todo esto tendrá un tratamiento, o necesitará seguramente un tratamiento, en el cual nosotros podamos corregir estos aspectos de definición del sistema de justicia para adecuarlo a la Constitución
que en términos de justicia siempre fue la misma, nunca se modificó en ninguno de los 4 procesos de reforma que en su momento vamos a tratar cuando vemos el costado histórico del proceso constitucional argentino. Lo que nos importa entonces, lo más importante lo hemos dicho, y bueno, vamos a profundizar en las próximas emisiones todos estos conceptos para que pueda yo, una vez que ustedes tengan sabido cómo es el sistema de justicia que deberíamos tener y aprendido que los jueces no están para tomar las decisiones de condena, ¿no? Y que los fiscales no tienen la independencia funcional que debieran tener para cumplir con su función. Entonces, las 3 funciones de justicia que tienen 3 órganos debidamente diferenciados, a la magistratura se le asigna, si la condena es del jurado y la acusación es del Ministerio Público, el proceso es del juez y cumple una función indispensable el juez, porque va a ser quien determine las reglas del proceso y cuide que este juicio sea justo, que se juzgue de una forma justa a quien es sometido a juicio y vigile que esos pasos de enjuiciamiento de cada persona sea ajustado a derecho. Bien, esa es la función de la magistratura, que obviamente hasta el año 94 ha desempeñado las 3 funciones, con lo cual esto implica, para que ustedes lo entiendan, como una concentración de las 3 funciones judiciales, que no responde a lo republicano y federal. Las características republicana y federal significa división de poderes, separación de poderes. No puedo nunca tener un sistema de justicia que concentre las 3 funciones de justicia, ¿no? Porque eso es ir en contra de los principios constitucionales sobre lo que el sistema jurídico argentino está enraizado, ¿bien? Entonces, con estos principios lógicos, ustedes tienen que entender que hemos ido contra natura, ¿no es cierto?, todo este tiempo, y necesitamos imperiosamente resolverlo. Entonces, les voy a cerrar el capítulo de hoy con la siguiente reflexión. Señor presidente, sé que usted tiene ideas que la mayoría de los argentinos compartimos y entre los cuales yo me encuentro. Comparto los aspectos económicos que usted está llevando adelante. Me parece excepcional los logros que hemos obtenido los argentinos. Realmente estamos muy entusiasmados y tenemos mucha fe en que usted tendrá éxito en lo que se propone desde el punto de vista económico. Pero necesita de asesoramiento constitucional para ocuparse de estas áreas del derecho que necesitan acomodarse para tener la representatividad de un jurado y decisión exclusiva para las áreas que la Constitución determina y pone en cabeza de cada uno de los actores judiciales. Si quiere usted seducir capitales extranjeros para que vengan a invertir a la Argentina, como es sabido que estamos necesitando, usted lo logrará con seguridad jurídica. No le alcanzará tener ordenadas las cuentas, señor presidente. Necesita tener un sistema de justicia que dé garantía jurídica, que más allá de que usted no esté en el cargo el día de mañana, nos garantice a los argentinos poder tener en nuestra mano la decisión de condena para que nunca más un sector político decida por nosotros lo que es justo y lo que no lo es. Bien, entonces el pueblo argentino merece tomar las decisiones como el gran protagonista que es de la vida institucional de la nación, y estas son el sufragio directo para elegir a sus representantes y la administración de justicia en un jurado. Así es que si este mensaje de alguna manera le llega por redes sociales, como sé que están adeptos a las mismas, sepa que puede contar con quien le habla, un humilde servidor del derecho que trabaja todos los días de esto, para asesorarlo, porque tenemos hecho el proyecto de reforma para contribuir con el país en lo que hace a la responsabilidad profesional que todos los abogados debemos tener. Nos interesa que tenga éxito, por lo cual me parece que sería indispensable que nos diera unos minutos para poderlo asesorar. Después usted tiene la decisión desde ya
pero a nosotros nos importa la administración de justicia porque trabajamos en ella y con ella. Y entonces la experiencia de quienes ejercemos la profesión es la que usted necesita consultar para saber qué tanta debilidad institucional es la que tenemos. ¿Bien? Pero si ha escuchado este video, seguro le ha quedado claro. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y que, bueno, bienvenidos a todos los que se están sumando al canal, que es muy nuevo, que recién está empezando, y quien les habla, un servidor, por supuesto. Nos despedimos hasta la próxima, que continuaremos hablando de este fascinante mundo jurídico que nos pertenece a los ciudadanos comunes, y la idea es siempre esta, acercarles el contenido para que lo podamos apropiar y el día de mañana empezar a familiarizarnos con lo que es la administración de justicia, porque dependerá de nosotros cuando hagamos bien las cosas. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes.